Hola amigos, bueno, pues como les había dicho en el vídeo de presentación, les voy a hablar del capítulo 3 de mi libro Todo sobre nutrición, cómo transformar sus kilocalorías en gramos de alimentos según su edad y su peso. Esto no lo sabe hacer cualquiera. Cuando yo decidí hacer este libro y sacarlo a la venta, después de 30 años ayudando a las personas en problemas de salud y cómo alimentarse bien, la verdad es que me di cuenta, y ahí está el subtítulo del libro, cómo transformar sus kilocalorías en gramos de alimentos según su edad y su peso. Esto es muy importante porque la mayoría de las personas, cuando hablas con ellas, no saben realmente cómo deben, digamos, transformar sus gramos de alimentos de las kilocalorías que le corresponden. Esto es lo que realmente en la mayoría de las personas no lo conocen y es necesario saberlo. En este capítulo 3, que le he titulado Los tres macronutrientes, que son los alimentos necesarios que necesitamos para estar bien alimentados, siempre dependiendo de la edad, del peso y, por supuesto, de la actividad física. Esta que muchas personas dicen, yo gasto mucho. Bueno, yo pongo muchos ejemplos hablando en el capítulo 2 de las kilocalorías, lo que gasta cada persona. Yo les sugiero siempre a las personas que durante una semana hagan sus números y van a ver realmente cuánto gastan. No crean que gastan tanto. La verdad es que yo digo que muchas personas deberían de reducir el 40% del total de sus kilocalorías si su actividad física es sedentaria o no hay una actividad física importante. Dentro de del tercer capítulo de los tres macronutrientes, hay algo que es muy importante. Son, digamos, los hidratos de carbono. En este capítulo, lo mismo que en el resto de toda la variedad de alimentos de los 18 capítulos, hablando de nutrientes de los alimentos, tienen las correspondientes tablas para ver las diferencias que tienen los diferentes alimentos en sus cantidades de nutrientes, porque un alimento no aporta el 100% de los alimentos necesarios. Los hidratos de carbono, pocas personas saben realmente cuántos deben consumir, qué tipo de hidratos de carbono son los más adecuados. Ahí tienen sus correspondientes tablas, tanto de los, digamos, hidratos de carbono polisacáridos o cadenas largas, así como también de los hidratos de carbono de cadenas cortas. Pero lo importante de los hidratos de carbono, además de saber qué alimentos tienen las diferentes cantidades, lo importante es que la persona debe saber cuál es su índice glucémico, pues también tienen la tabla correspondiente indicando el índice glucémico de todos los alimentos. Es decir, muchas personas a veces desconocen cuál es el índice glucémico. Un alimento, cuanto mayor es su índice glucémico, más rápido se va a transformar en glucosa. Por lo tanto, digamos que los hidratos de carbono como tales lo que hacen es dar energía. Pero cuidado, esto es muy importante. Si usted realmente no tiene una actividad física importante, usted no puede tomar tantos hidratos de carbono y debe reducir entre un 30 o un 40% los hidratos de carbono de los que le corresponden. ¿Qué ocurre si usted se los toma, pero su actividad física es muy baja? Pues no cabe duda que lo que va a ocurrir es que eso al final se va a acabar transformando, por decirlo de alguna forma, y no es una forma cualquiera, sino es una realidad, en diferentes procesos en los cuales acaban siendo en grasa. Otro de los alimentos que se debe tener en cuenta dentro de los tres macronutrientes son las proteínas. Tienen un resumen de para qué sirven las proteínas, cuántas necesita por día, y esto va a depender de muchas cosas. Es decir, la proteína en el proceso de desarrollo, de crecimiento, se necesitan en más cantidad, así como las embarazadas. Pero la verdad que yo creo que la mayoría de las personas consumen un exceso de proteínas, sobre todo de origen animal. Y bueno, esto no lo digo yo, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud en el 2004. Europeos están consumiendo muchos alimentos de origen animal y se están olvidando de las hortalizas, frutas y verduras, así como de los cereales. En este resumen de las proteínas tiene además también algo muy importante y es, digamos, el valor biológico de la proteína. En esta lista de todas las tablas que tiene, todos los alimentos que tienen en esta tabla, tienen pues desde el alga, la espirulina, que tiene un 70%, es decir, de 100 gramos 70 son de proteína, hasta la patata, que digamos, tiene 2 gramos de proteína. Este es un resumen importante para saber adaptarse
Sobre todo, muy importante, equilibrar las proteínas de origen vegetal con las de origen animal. Esto es una cosa a tener muy en cuenta. Yo personalmente considero y creo que la mayoría de las personas no saben cuántas proteínas deben de ingerir según su peso y su actividad física y, por supuesto, según los kilos. Bien, en este mismo capítulo, para no ser excesivamente pesado y que el vídeo se les haga un poquito largo, también hay otro resumen muy importante, que son las grasas. Estas grasas que ustedes saben, y si no se lo comento yo, hay 3 tipos de grasas que el organismo necesita como tal para estar bien alimentado. Las grasas de origen animal, estas que yo digo que la legislación permite tenerlas en muchos sitios, la verdad es que no se saben dónde están. A veces ni buscándolas con lupa, como usted no lea el informe nutricional de los alimentos, la verdad es que no las va a saber dónde están. Hay muchos artefactos nutricionales que yo les llamo así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un salvado, que toda la persona cree que son los salvados muy bien, yo pongo muchos ejemplos, en realidad hay salvados que tienen hasta 10 y 12 gramos de grasas y además 7 o 8 de grasas saturadas. Si usted busca cualquier cereal, como los va a ver en el capítulo 7, donde hablo de los cereales, va a ver que no hay ningún cereal que tenga un 14 o un 15% de grasas, a excepción de la avena. Lo importante es saber alimentarse y equilibrarse. Luego también, por supuesto, tiene una forma en la cual qué alimentos le deben de aportar, sobre todo las grasas monoinsaturadas, qué edad es la más adecuada para tomar ese tipo de grasas. También tiene una tabla con sus resúmenes de qué alimentos tienen más cantidad, digamos, de las grasas monoinsaturadas. Y por supuesto, también hablamos de las grasas que habitualmente le llamamos las cardiosaludables, es decir, las grasas poliinsaturadas, dependiendo de su edad, dependiendo determinadas patologías, usted debe de tomar más grasas o menos grasas. La verdad que las grasas, yo estoy seguro que el 90% de las personas toma muchas más de las que le corresponde, a excepción de determinadas personas que están en unos límites nutricionales y a veces quizá estas personas no saben hacerlo bien. Bueno, este es un pequeño resumen del contenido de esos 3 macronutrientes. No en vano son necesarios para equilibrar nuestra nutrición, es decir, los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos o las grasas. Bien, pues en este gran resumen de los 3 macronutrientes con sus correspondientes tablas, si usted no lo sabía, va a encontrar realmente un amplio abanico de tablas y alimentos que incorporan o que tienen esos alimentos y en qué variedades. Gracias.